¿Sabías que la falta de límites o la dificultad para ponerlos tiene que ver con las heridas de la infancia que no conoces? Mi nombre es Catapuerta, bienvenidos y bienvenidas a el segundo día de Retos Sanando las Heridas de la Infancia. Hoy vamos a hablar sobre lo que es estructura, afecto y pertenencia. Como lo habíamos visto anteriormente, esto hace parte del cuerpo de la herida. Recordemos que la pertenencia tiene que ver con que todos pertenecemos al sistema familiar y aquí es donde hablamos de los vínculos. Los vínculos son biológicos. ¿Cómo así que biológicos? Que vienen por línea de sangre. Padre, madre, hermanos, abuelos, primos, primas. Inclusive todas las personas con las que tenemos relaciones sexuales se constituyen o se conforman lo que se llaman vínculos porque son biológicos. ¿Cuáles eran los límites que habían en casa? ¿Cuáles eran los límites que nuestros padres, papá, mamá o cuidadores tenían con nosotros? Por ejemplo, nos permitían hacer lo que quisiéramos, nos daban todo lo que pedíamos, no había una norma o una regla que tuviésemos que pedir en casa, o por el contrario, los límites eran demasiado estrictos, había maltrato, nos corregían de maneras difíciles. Todo esto va a impactar luego en ese cuerpo de la herida y en esas maneras como nosotros nos relacionamos a través de los límites en nuestra vida adulta. Aquí vamos a trabajar con tres cosas: los límites con afecto, los límites sin afecto. Los límites sin afecto se convierten en tiranía, se convierten en maltrato, se convierten en algunos casos en violencia o agresión. Es decir, cuando colocamos límites de una manera en que el otro se siente agredido, de una manera donde el afecto no se demuestra, una manera en que el otro siente que no lo queremos y que no hay un valor hacia lo que el otro hace o hacia lo que el otro es. Entonces, ejemplo, el niño que no le permitían, por ejemplo, salir de casa a ciertas horas, se hacía a través de la violencia, de golpearlo, donde no había una manifestación de afecto, de cariño, la caricia en el transcurso del tiempo, o donde se utilizaban castigos difíciles o castigos sin ninguna clase de contexto. ¿Cómo así? Simplemente te castigamos porque papá o mamá están de mal humor, porque están enojados con la vida, y entonces se aprende que los límites se hacen a través de la dificultad o de esa prácticamente desaparecer esa parte afectiva. Los límites con afecto son límites que tienen más equilibrio, porque entonces aquí podemos decir, estas son las reglas, estas son las normas, hay unas consecuencias de no cumplirlas, pero adicionalmente está la manifestación del amor en sus diferentes formas. Puede ser a través del contacto, puede ser a través del cuidado, a través de las palabras, a través de la escucha hacia el otro. Cuando no hay límites, es decir, sin límites, sin estructura, en el caso de que sea una educación de los padres o cuidadores a los hijos e hijas o a los niños o adolescentes, entonces estamos prácticamente criando perdedores. Perdón la expresión, suena muy feo, pero es la verdad. Porque cuando no hay ninguna clase de límites, entonces no hay disciplina, no hay respeto por el otro, no hay dignidad y realmente es un ser humano que difícilmente va a poder alcanzar una meta en su vida. Como les decía en el video anterior, el niño o niña adolescente básicamente va a sentir que no le importa a nadie. El segundo es llamar la atención. Cuando sentimos que no hemos sido vistos, que no hemos sido mirados, que no somos importantes, comenzamos de niños o niñas a tener ciertas acciones para llamar la atención. Por ejemplo, si la única manera en que mamá nos prestaba atención era cuando nos portábamos mal, entonces comenzamos a tener unos comportamientos como estar mal en la escuela, pegarle a los compañeros, dañar cosas en casa, y de pronto podía ser ese el único momento en que mamá apagaba la tele o se salía de su depresión o dejaba de pelear con papá para mirarnos, incluso así fuera para castigarnos o para golpearnos. También puede haber sucedido, por ejemplo, que papá o mamá mantenían en sus conflictos, estaban en el alcoholismo, en la depresión,
y que eso no les permitía emocionalmente mirarnos. Ejemplo, el niño o la niña pintaba o hacía cosas muy lindas y de pronto en ese momento era el único que mamá o papá dejaban de hacer lo que estaban haciendo para mirar y reconocer al niño o a la niña por eso bonito que hacían. Entonces, quizás eso que continúa haciendo a través del arte puede que no venga realmente de que le guste o le agrade, sino que fue un mecanismo que encontró de niño o niña para ser visto o mirado por papá, por mamá, incluso por los cuidadores que ayudaron o estuvieron presentes en ese momento. Llamar la atención es un mecanismo muy poderoso entre niños, niñas y adolescentes para poder buscar de alguna manera la pertenencia o sentirse perteneciente a su sistema familiar, a su familia. Y esto es muy importante que lo podamos ver y reconocer, porque puede ser a través del comportamiento súper perfecto o de un mal comportamiento. Entonces también ese síndrome de ser la niña buena o el niño bueno, yo no sé si te identificas o algunos de ustedes se pueden identificar con ello, y es esa sensación de que tengo que ser perfecto, de que tengo que hacerlo todo bien, de que tengo que ser impecable, que no puedo decepcionar a los demás. Puede ser una grabación, un guión que tienes de llamar la atención, porque posiblemente desde ahí era la manera como te miraban. O por el contrario, fracasar, hacerlo todo mal, no enfocarte en tus objetivos, y esto va a ser una manera en la cual vas a garantizar que te puedan mirar. Ahí podemos encontrar la explicación de por qué a veces fracasamos, por qué nos autosaboteamos, por qué aunque nos esforzamos en aprender nuevas cosas, parece que siempre hacemos algo para que no funcione. Posiblemente porque era nuestra manera de llamar la atención, o que podamos sentir demasiada frustración por no ser perfectos, el niño bueno o la niña buena. El tercero, y bastante complejo para comprenderlo, por lo cual lo vamos a estar abarcando más adelante, es el del rescate. Cuando el niño o la niña sentía, incluso desde la gestación, que necesitaba salvar a la madre y el padre. Te voy a poner algunos ejemplos. Digamos que el embarazo se complica y que la vida de la madre o del bebé están en riesgo. Puede que sea posible que para que la madre viva, el bebé necesite morir, o al contrario. Puede quedar una grabación en esa memoria emocional, en ese cuerpo del dolor, que el niño o la niña necesita sacrificarse para que la madre o el padre viva. En este caso la madre por tratarse de la gestación. Un ejemplo con el padre puede ser que haya situaciones o de alcoholismo o situaciones donde el padre podría estar en peligro o donde el padre está desconectado emocionalmente, y el niño o la niña comienza a tener un montón de actos para tratar de que su padre esté bien. Porque literalmente para el niño o la niña, si su papá o su mamá no están conectados con la vida, no están presentes, está en peligro de muerte. Entonces el rescate aparece como un mecanismo también de supervivencia. Si mi padre o madre no están presentes, no están conectados con la vida, no me pueden mirar y no pueden estar, mi supervivencia está en riesgo. Es decir, el niño o la niña, como les decía anteriormente, se siente en riesgo de muerte. ¿Cómo se ve esto en la vida adulta? En comportamientos como estarse ocupando de la vida de los demás, y esto es un mecanismo de no ocuparse de su propia vida. Que las necesidades de los demás sean primero, que los proyectos de los demás sean primero, que no haya límites a la hora de estar al servicio de los demás, pero que la persona en realidad no se logre ocupar de su propia vida, que siempre está para los demás y que no se mira, no se cuida, no se valora a sí mismo o a sí misma. Es lo que llamaríamos como un rol de salvador, siempre en pro de los demás, y esto es una conducta o un comportamiento que pudo nacer hace muchísimo tiempo, incluso desde la gestación, en ese cuerpo, como les decía, de la herida. Ahora te pregunto y comparte en los comentarios, ¿en cuál de esos tres cuerpos de la herida o esos síntomas de la herida te identificas? ¿Te identificas en la evasión? ¿Te identificas en el rescate? ¿O te identificas en llamar la atención? Déjanos en los comentarios y podríamos contestarte algunos tips para que empieces a trabajar en ello y tu vida vaya a un mayor bienestar.
Ese cuerpo de la herida también tiene unos síntomas y esos síntomas los vamos a dividir en tres grandes grupos. El primero tiene que ver con evadir. ¿Cómo que evadir? Cuando el niño o la niña no se sintió bien llegado a este mundo, es decir, bien recibido, anhelado, querido, incluido, visto, entonces el mecanismo o el síntoma que se va formando en ese cuerpo de esa herida es evitar, es la huida. Es decir, el niño o la niña siente que no es deseado, que no lo ven, que no se muestra y comienza a tener un comportamiento donde evita las situaciones, donde prefiere no hablar y callar en lugar de decir lo que siente, donde cuando tiene un problema o un conflicto, no sé si conoces personas que suelen tener este comportamiento o incluso tú, en lugar de afrontar el conflicto que tiene, lo que hace es desaparecer, evitarlo, no tolera la confrontación, ni tampoco expresa ni lo que siente ni lo que necesita, es decir, se esconde. Es un niño o niña que sintió que no fue visto por su papá, por su mamá o por sus cuidadores y poco a poco aprendió que era mejor cuando guardaba silencio, que era mejor cuando no se expresaba, que era mejor incluso cuando nadie lo veía, aunque en el fondo lo que más quería era justamente esto, ser visto y ser incluido, y dejó de expresar sus sentimientos y sus emociones.